Sevagoth, el Warframe que con seguridad es el más caro de modear en la historia del juego. Os saludo Tenobanda, yo soy Heavy en un nuevo video. Como siempre el propósito aquí es el de entretenerlos y hablarles de algunas mecánicas y sinergias que en el juego no se nos dicen que existen, así que comencemos. Antes de pasar con las habilidades como tal, hay que entender algo muy sencillo. Sobre Pozo de la Muerte es indicador al estilo de la batería de Gauss, y es que todas las habilidades de Sevagoth en mayor o menor medida contribuyen a llenarlo al afectar a enemigos, y una vez lleno, este sirve para invocar a su sombra, la cual es su cuarta habilidad. No es algo muy difícil de entender, pero es importante que lo sepan, sobre todo para decidir si le van a infundir o no una habilidad de Helmito. Como siempre, empecemos por sus habilidades, iniciando con su pasiva, la cual le permite a Sevagoth manifestar su sombra al momento de ser derribado y con la cual podremos revivirnos a nosotros mismos matando a una serie de enemigos. Ahora sí, su primera habilidad, Cosecha, con la que proyectaremos a la sombra de Sevagoth en la dirección de nuestra mira. Esta habilidad tiene varios usos interesantes. Primero que nada, hace daño de radiación a los enemigos dentro de su rango. Segundo, hace a los enemigos vulnerables al daño. Esto quiere decir que haremos más daño a los enemigos afectados. Sin embargo, la duración base y el porcentaje de vulnerabilidad no son del todo buenos, por lo que usar esta habilidad basado en estas características puede ser poco útil. Sin mencionar que en niveles de camino de acero es difícil, por no decir imposible, apuntar a enemigos en específico. Una sinergia interesante es que al utilizar esta habilidad sobre enemigos afectados por siembra, su segunda habilidad, crearemos una explosión la cual hará un porcentaje de daño a los enemigos, y es importante decir esto porque que el daño sea de manera de porcentaje permite que esta sinergia escale con los enemigos, haciéndola útil a cualquier nivel. Hablando del rey de Roma, Siembra, con la que instantáneamente haremos daño por segundo a todos los enemigos dentro de un radio de efecto. Esta habilidad es muy interesante ya que el tipo de daño que hace es verdadero, una variante que no habíamos visto antes, y lo que hace es hacer daño directo a la salud ignorando armaduras y escudos. Algo a considerar es que en niveles bajos usar esta habilidad a full fuerza es muy divertido ya que limpia zonas completas, pero en niveles altos déjate de tener esa efectividad. Esta forma de hacer daño es perfecta para su tercera habilidad, ya que este tipo de daño permite una regeneración constante de salud que no se ve reducida por defensas o inmunidades. Sigamos con la estrella de la actualidad, Penumbra, la habilidad más OP actualmente y la cual comento que probablemente sea nerfeada en un futuro próximo. ¿Pero por qué? Bueno, porque esta habilidad le da a cualquier frame una capacidad de supervivencia bestial al combinar control con regeneración de salud. Funciona de la siguiente manera: al activar la habilidad comenzará a crecer un área de efecto alrededor de nosotros, dentro de la cual todos los enemigos verán reducida su velocidad de movimiento en dependencia de nuestra fuerza de poder. Además de esto, un porcentaje del daño que hagamos será convertida directamente en salud. Esta habilidad es la que podemos obtener tras ofrecérselo a Helmito, y crea sinergias asombrosas con frames que hagan daño por sus propias habilidades como Vauban, Sarin o Zaku. Pero la habilidad es tan poderosa que permite podérsela a Banshee y llevarla a modo en camino de acero y sobrevivir, algo que es muy difícil de lograr. Puntos adicionales a esta habilidad es que te permite llenar muy rápido el Pozo de la Muerte, ya que otorga una pequeña cantidad por cada enemigo ralentizado. La desventaja de esta habilidad, porque alguna tiene que tener, es su consumo de energía, el cual es brutal. Esto la hace muy difícil de sostener en niveles bajos, pero les diré cómo superé esto cuando vayamos con la build. Por último tenemos a la Sombra Exaltada, su cuarta habilidad, con la cual tomaremos control de la sombra de Sevagoth para atacar con sus garras y usar sus habilidades propias de la sombra. Es importante mencionar que la sombra tiene su propia interfaz de modeo, lo cual hace que los mods instalados en Sevagoth no afecten a la sombra. Por ejemplo, si colocamos carga de acero en el aura de Sevagoth esperando
que las garras hagan más daño no funcionará. Sin embargo, si colocamos poder ascendente, el porcentaje de fuerza sí se sumará al activar la habilidad e incrementará el daño de las garras. Por primera y posiblemente única vez hablaremos ahora de las habilidades de la sombra. Estas en realidad son bastante sencillas de explicar. Su primera habilidad, abrazo, es similar al tirón de magia. Con esta alaremos a los enemigos frente a la sombra a rango para utilizar las garras. Su segunda habilidad, absorción, impulsa a la sombra hacia adelante embistiendo a un enemigo a su paso, haciendo daño de radiación y robando una parte de su vida. Su tercera habilidad, cosecha de la muerte, es la más útil de su conjunto. Con esta la sombra incrementa el daño a los enemigos dentro de una área y por un corto periodo de tiempo, pero más que suficiente para eliminar a lo que sea. Por último, con reunión abandonaremos la forma de sombra y volveremos a Sevagoth. Ahora sí, después de esta explicación, vayamos a ver la build. Wake up, Tenno. Wake up. Primero que nada, no es un tanque, no posee formas de reducir el daño, así que para hacerlo sobrevivir optamos por la supervivencia a base de control. Y para esto me centré en penumbra y encontré un modo de alentar lo suficiente a los enemigos para que me hagan el menor daño posible sin sacrificar la eficiencia ni la duración. Esto lo conseguí modificando su primera habilidad por empoderar, no por mala sino porque es la menos útil del kit. De este modo llegamos a un 205% de fuerza de poder. El resultado es una reducción de velocidad de 73%, muy similar a la de Nova Lenta, y 10% de robo de salud. Con esto la idea es simple, crear una sinergia entre regenerar salud, recibir daño, regenerar energía y de este modo mantener penumbra por siempre. Esto se consigue con mente rápida, adrenalina del cazador y penumbra, pero claro, en Camino de Acero el daño es bastante grande, por ello lo mitigamos, o parte de él, usando Guardián Arcano y adaptación. Tomen en cuenta que la idea es mantener una regeneración de energía constante a base del daño recibido, por ello empleamos estirar y no alcance de augurio. Como nota adicional, esta build exige al máximo en Camino de Acero, pero en niveles bajos no recibe suficiente daño para regenerar energía, lo cual espero que se vea como una ventaja y no como una desventaja. Ahora, en niveles medios te hacen daño, pero no con la suficiente frecuencia como para usar penumbra. De ahí el uso de Gracia Arcana. Por último, preparación, un modo del que pocos frames se benefician, y es que el consumo de penumbra es tan grande que exige tener reservas de energía desde el principio para poder activar empoderar, siembra y penumbra en un corto periodo de tiempo. Pero esto quedará más claro al mostrar cómo funciona en el simulacro. Para esta build la idea es usar a Sevagoth como frame, reservar su sombra para objetivos de prioridad como pueden ser los acólitos, mini jefes e incluso jefes de Camino de Acero. Así que primero veamos cómo ir con Sevagoth sin su sombra. Activamos empoderar y penumbra, ya que gracias a la actualización esta ya no consumirá energía a menos que ralentice enemigos, por lo que podemos sostenerla de forma más consistente. Consideren que ahora podemos utilizar la habilidad de Cenobic para regenerar energía aún mientras la habilidad está activada. Pero bueno, después de esto nos preparamos nuevamente con empoderar y nos preparamos para colocar siembra a los enemigos y así crear la sinergia de la que hablamos en la build. Despausamos la IA y nos acercamos a los enemigos.
Oye Heavy, pero qué fácil es probar esto en el simulacro. Y pudieras tener razón, joven Tenno. Por eso es que al final de este video voy a llevar a Sebagot con esta build que acabo de mostrar a mod en supervivencia en Camino de Acero. La misión que hoy por hoy es la más difícil en el juego debido a la cantidad de enemigos que salen y el nivel de los enemigos del mismo. Por lo pronto vayamos con la siguiente parte de este video, en la cual hablaré acerca del llenado del Pozo de los Muertos, la barra que vemos del lado derecho y con la cual activaremos a la sombra. Esta parte es de hecho bastante sencilla, ya que lo que les mostré está centrado precisamente en Penumbra. Y Penumbra llenará el Pozo de la Muerte a razón de una pequeña cantidad por segundo por cada enemigo ralentizado, algo muy útil, ya que permite que la velocidad de llenado escale en las misiones más difíciles y donde la cantidad de enemigos es más grande. Además de esto, un pequeño porcentaje del daño que hagamos a los enemigos afectados por Penumbra también contribuirá al llenado del pozo, de ahí que el uso constante de siembra sea tan útil en esta build. Como lo dije cuando hablé de la build de la sombra, es importante activar Empoderar antes de activar la sombra, ya que, como pueden ver aquí, la sombra exaltada tiene un daño base, el cual se muestra con Sebagot y no directamente con la sombra. Entonces, nada más para mostrar cómo sería al utilizar Empoderar, el daño de la sombra se incrementa hasta 525, mientras que sin usar Empoderar, el daño sería de 387, 200 puntos de daño. Para esto es bastante bueno, es bastante útil. Entonces les recomiendo que utilicen Empoderar antes de activar la sombra exaltada. La sombra, la cual a diferencia de Sebagot es el prototipo de un tanque, tiene armadura base excelente y ya que buscamos usarla para objetivos de prioridad, salud y armadura es lo que más nos interesa para sostenerla el mayor tiempo posible. Como nota, recuerden usar Empoderar para que se acumule al momento de tomar control de la sombra y hacer más daño con las garras. No hay mucho que explicar, se trata de sobrevivir y aprovechar más que nada su tercera habilidad para objetivos de prioridad, ya que el daño que sus garras pueden hacer es muy bueno sin necesidad de esta habilidad. Ahora, sabiendo esto, hay tres cosas que quiero destacar de este modeo. Primero, los arcanos son aquellos que dan daño y velocidad de ataques melee, furia y ataque arcano. No es nada sorprendente, ya que lo que buscamos es hacer el máximo daño posible con las garras. Después, carrera, ya que la velocidad normal de la sombra para mi gusto es muy lenta, así que siéntanse con la libertad de poner flujo o cualquier otro mod que les parezca. 3. Adrenalina, pero ya explicaré cómo y por qué funciona en esta build. Ahora una nota final, no tengo forma sombra, pero si la tuviera le pondría una para poder subir carrera a la ranura de Exilus y colocar flujo en su lugar. Habiendo dicho esto, vamos a ver cómo sería utilizar a la sombra sola contra los artilleros pesados corruptos. Bien, yo no puedo activar a Bor corrupto, a un acólito aquí, así que lo haré con artilleros pesados corruptos nivel 170, meramente para que vean cómo funciona. Como ya lo mencioné en la build de la sombra, debemos recordar activar Empoderar antes de activar la sombra, justamente para tener ese daño adicional en las garras. Entonces, voy a poner primero a los artilleros pesados corruptos y a soltar a la sombra. Ay, no les quité la IA.
Por último hablemos de las garras, las cuales a diferencia de la sombra y de Sevagoth son fáciles de modear. Sus estadísticas muestran que podemos modearla como una híbrida con ese 38% de probabilidad de crítica y 24% de probabilidad de estado. Nada del otro mundo. Viral y calor como daños, sobrecarga de condición para buscar maximizar lo máximo posible, berserker para la velocidad, alcance por obvias razones y fuerza de gladiador para que escale con los enemigos más duros. Se le puede agregar una forma más con polaridad Madurai para filo volcánico y así colocar golpe de fiebre prime, pero creo que es innecesario ya que las garras de por sí hacen un daño bastante bueno. Por último vamos a ver cómo funcionan ambas habilidades en conjunto, tanto las propias de Sevagoth como las de la sombra. Nuevamente la idea es la de siempre, llevar empoderar y llevar penumbra. O sea, con esta combinación es más que suficiente para sobrevivir, como ya se los he mencionado. Entonces, igual artilleros pesados corruptos, nivel 170, que es lo más alto que puedo poner actualmente. Como no puedo poner a un acólito o a un mini jefe, pues esta será la forma en la que mostraré cómo funciona. Entonces, de esta manera mantenemos la habilidad de penumbra al máximo todo el tiempo y mantenemos una regeneración de salud constante. Entonces, lo interesante de penumbra como habilidad es que funciona tanto para el propio Friend como para los compañeros. Y bueno, el compañero obvio de Sevagoth de su sombra, es decir, nos podemos regenerar simplemente dando golpes, porque mientras estemos cerca del rango de penumbra, la propia sombra se beneficia de la habilidad. Por eso llevaba adrenalina del cazador en la build. Con esto podemos estar manteniendo la tercera habilidad, incrementar el daño a los enemigos al mismo tiempo que vamos a regenerar salud. Por lo general, como ya lo mencioné, yo prefiero usar a la sombra contra enemigos de prioridad. Hablando específicamente de mod en Camino de Acero, la utilizo para eliminar a Bor corrupto y para eliminar a los acólitos que me aparecen. Esa es la manera en la que yo mantengo el juego con Sevagoth y mantengo la regeneración de salud en la sombra. Esta es de las sinergias más útiles y más interesantes de utilizar de Sevagoth, ya que permite que la sombra sea prácticamente inmortal y por ende Sevagoth sea difícil de bajar. Eso es todo lo que tengo que decir acerca del frame como tal, acerca de sus habilidades, acerca de sus sinergias entre habilidades. Y antes de pasar a mod, lo único que me queda es darles un consejo. Como único consejo, y no tanto como sinergia, les mostraré el mod de sacrificio, con el cual, como su nombre lo dice, el centinela sacrificará su propia vida para resucitarnos cuando estemos derribados, y en el caso especial de Sevagoth, cuando tomemos posesión de la sombra para intentar revivirnos. Particularmente con Daijin este modo es especial, porque prioriza levantarnos contra matar enemigos, cosa que la mayoría de las centinelas no hacen. Además de que gracias a su precepto de Simaris reactivar, Daijin tiene vidas infinitas. Nota sobre esto, si usas regeneración prime y reactivar en la misma build, Daijin primero consumirá las vidas de regeneración y luego utilizará las del precepto. Esto va a funcionar de la siguiente manera: los enemigos atacarán a la sombra, con lo que se mantendrán distraídos del centinela mientras este nos resucita. Esto funciona hasta un total de 4 veces antes de morir, y después de esto tendremos un periodo de 90 segundos para obtener otro intento, que es el tiempo que tarda reactivar en resucitar a Daijin. Like I'm just dead, and when I call, it comes again, and now I see it's in my head, yeah.
There's something that saved me all the time in my sails. It appears when I am breaking down, like a whisper in my head, from out of nowhere, like a whisper in my head, when I've got something to share. When I'm unable to speak, it's coming from somebody else. Now I know it is just stronger than myself. That's the way I have to live. Not to fall down every night. In the end I'm... Bueno, mataron a Daijin antes de que pudiera revivirme por última vez, pero la idea quedó clara. Mientras tengamos un centinela activo, este nos revivirá, algo especialmente útil con Sevagoth. También consideren que si somos lo suficientemente rápidos podremos revivirnos nosotros mismos, evitando que Daijin o cualquier otro centinela consuma una de sus vidas. Esto hace que, si bien Sevagoth no sea exactamente el señor de la supervivencia, sí lo hace bastante difícil de matar totalmente. Un tipo de supervivencia al estilo de Nidus o Wukong. Lo único que queda es ir a mod en Camino de Acero para mostrarles cómo funciona, de qué se trata esto en condiciones normales, en condiciones reales, fuera del simulacro. Y bueno, nos vemos en un momento. Les comento que los primeros minutos de la supervivencia en realidad fueron bastante aburridos, no tuvo nada interesante. Y en el minuto 6 de la supervivencia aparece Bor Corrupto y el Acólito, por si quieren adelantarlo y ver directamente esa parte. El resto realmente solamente es la supervivencia. Entonces, si se quedaron hasta aquí, si van a ver todo el video, les agradezco. Los exhorto a que le den like, se suscriban, si pueden lo compartan. No se olviden de farmearse una vida y los veo en la próxima. Second warning. Life support activated. Our operative is making progress. This will help our cause. Extraction is available if you need it. Behold the Tenno, come to scavenge and desecrate this sacred realm. My brothers, did I not tell of this day? Did I not prophesize this moment? It is time. I will teach these trespassers the redemptive power of my Yamasuni. They will learn its simple. Critical life support levels. Extraction is your best option. I've delivered another life support capsule. Life support has been replenished. Extraction is ready. Life support activated.
Another life support capsule is now available. We're running out of time. Consider extraction. So it's into the void now, me girls and me boys. From mother's hands we go. We'll be sailing to the sun till the voyage is done. Then we'll be sleeping in the cold below. Sisters below, below, we're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below, below, sleeping in the cold below. Our sailing ships for the hard and the quick, we roll our load and go. There's a living to be made, or there's hell to pay when you're sleeping in the cold below. Sisters below, below, we're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below, below, sleeping in the cold below.